Este programa es presentado por Grupo Sí España, servicio integral para España. La Pradera, productos del campo. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Bueno, nuevamente aquí hoy es jueves de Iván Ballesteros, Plomo Parejo. No se lo pierdan porque ahí vamos a tirar dos bombas en ese segmento que ustedes ni se imaginan. Así que quédense ahí porque esto va a estar súper bueno. Recuerden que pueden ver nuestro programa a través de nuestra página web www.factoresdepoder.com. También en mi página de Facebook, Patricia Poleo Oficial, en mi canal de YouTube, Patricia Poleo Oficial, pero además también puedes escucharnos a través de www.pinradio.net. Vamos a arrancar con el tema que nos ha movido desde hace varios días para acá, que es el del referéndum, la solicitud de referéndum revocatorio. Ayer se recogieron casi que el doble de las cifras que se necesitaba para el 1% requerido. Y aquí se dio una rueda de prensa aquí en Miami. La pregunta que todo el mundo se hace es si los venezolanos que viven en el exterior tienen derecho a firmar, porque todo el mundo quiere firmar. Hay una fiebre para firmar. Está con nosotros aquí un representante de la Mesa de la Unidad aquí en la Florida, que es José Hernández. Gracias, José, por venir al programa, además aclarar muchas dudas, ¿no? Gracias a ti, Patricia. Ustedes dieron una rueda de prensa en la que me imagino explicaron cómo se puede mover el venezolano que está en el exterior, que son muchos. En este programa te van a ver no solamente venezolanos que están en la Florida, por supuesto, sino en el mundo entero. En Europa nos ven al día siguiente. Cuenta cómo se puede colaborar y contribuir con esta movilización. Nosotros, en la primera fase, que es la recolección de firmas y toda la comprobación de firmas, no estamos participando o el grupo de oposición no quiere mover esa participación por dos razones. Esas firmas tienen que ser verificables y la verificación tiene que ser inmediata. Entonces, ¿qué pasa? Si tú estás en el extranjero, esa parte va a ser un poco más difícil. No es una prohibición de que no se hagan cosas simbólicas, que no se hagan actos de ese tipo, no. Es simplemente que se sepa que esta es la situación y por eso se está haciendo de esta manera, porque en este tipo de carreras, y tú lo has vivido porque tú tienes 17 años en esto, uno tiene que ir tratando de limpiar el terreno de los obstáculos para empezar a caminarlo, para que le salgan los obstáculos que además le ponen en el terreno otra vez. Pero ya tú vas limpiando unos y más o menos vas corriendo un poquito más parejo. Esa es la situación. Y ¿cómo se puede colaborar? Se puede colaborar de muchas maneras. Una de las maneras, que es la más importante para nosotros ahorita, es empujar el registro electoral. Empujar el registro electoral es muy, muy importante por una razón muy simple. Se calcula que alrededor de 1.1 millones de venezolanos con capacidad para votar están en el extranjero. Y en el extranjero la Cancillería ha inhabilitado mucho el proceso del registro electoral. Entonces hay que empezar a empujar ese proceso de registro electoral para que se abra el registro electoral, porque no puede ser que de ese 1.1 millón de venezolanos solo estén inscritos alrededor de 101.000. Aquí en Miami están inscritos alrededor de 19.646, una cosa así, una cifra de ese tipo. Entonces, si tú abres el registro electoral, tienes muchísimas más posibilidades de tener una cifra importante, porque lo que se tiene que sacar en Venezuela para cuando ocurra el proceso de votación por el referéndum son 7.600.000 votos. Si tú aportas desde el extranjero 300.000, 500.000 votos, eso es bastante. Y eso ahora, sí se puede votar. Sí, se va a votar. Se puede votar, pero no se puede firmar. No, se puede firmar, lo que pasa es que no va a contar, porque no entra dentro del proceso de verificación. Claro, porque cada venezolano tiene que ir a su centro electoral a verificar o al sitio. Si es requerido, cuando empiece el proceso de verificación, van a hacer esos requisitos. Entonces, por eso es que no se está aplicando un proceso hacia el extranjero. Bueno, pero yo creo que también para motivarse debería ser, aunque sea la firma simbólica. Que se sepa que lo que sí se debe hacer es hacer un esfuerzo muy grande para lograr el registro. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para que el registro se abra y que sea como tiene que ser el registro, que es continuo y que sea permanente. Ahora, desde el último proceso electoral hasta ahora han venido muchísimos venezolanos y casi todos están aquí en el sur de la Florida y aquí no hay consulado. Pero hay consulado en Nueva Orleans, hay consulado en Washington, hay consulado en Nueva York, hay consulado en Chicago, en Boston y en Puerto Rico. Pero más allá de eso, también nosotros estamos tratando de que se habilite o el consulado o una suerte de posibilidad que nos inscribamos desde aquí, inclusive
entiendo que en países como Australia, que es un país muy vasto, se ha abierto hasta una posibilidad de inscripción electrónica. Porque de hecho el problema es sencillo. Tú lo que vas es a cambiar de dirección si tú estás en el registro. Y eso pudiera hacerse electrónicamente y no hay ningún problema. Y si tú apareciste en Venezuela y te registraste aquí, perdiste tu voto, Sí, pero sabemos la cantidad de obstáculos que se ponen y gente que está inscrita y que ha votado toda su vida y de repente llega y aparece como muerta o como deshabilitada. Pero ahí hay un tema que uno se consigue todos los días y que es un problema muy fregado, que es que uno mismo no tiene que ponerse las trabas. Uno tiene que saber cuáles son las trabas, pero uno tiene que tratar de que no existan y tiene que procurar que las cosas sean de manera ideal, porque cuando tú tratas de ser dirigente político y sobre todo en este tipo de situaciones que tenemos nosotros en Venezuela, donde tenemos un país completamente destruido, tú no puedes aspirar a que las cosas sigan como están, porque las cosas simplemente no están. Entonces tú tienes que recrear un mundo, entonces tú tienes que ir hacia un proceso que sea completamente propensivo a hacer cosas nuevas, a buscar cosas nuevas, a realizar cosas nuevas y a tratar de que no tenga las trabas, porque simplemente el venezolano está lleno de trabas ahorita y entonces hay que quitársela, hay que desmontarle el poco de mitos que tiene adentro. Ahora, los tiempos van a dar, José, porque... Mi tesis es que sí. La que mía van a dar, estamos hablando de que sea antes del 1 de enero del 2015 o del 10 de enero, que es que... Exacto. Yo, 1 de enero es una fecha importante, 10 de enero me parece que entre el 1 y el 10 es lo mismo. Es la misma cosa, debería ser 1 de enero, el 31 de diciembre del 2015. No, 16, perdón. Mi tesis es que pudiera ser en octubre. Enrique Capriles dice que va a ser entre noviembre y diciembre. Y bueno, yo calculo que a partir del 1 de noviembre, 3 semanas hacia un lado, 3 semanas hacia el otro. ¿Y esto de los días hábiles va a contar o no va a contar? Porque No, Aristóbulo no. dice que no cuenta, pero según la ley los días hábiles son los días hábiles y según eso es el conteo electoral. No, los días hábiles según la ley son de lunes a viernes. No entran las otras cosas. Y las fechas que ponen dentro del Consejo, de acuerdo a lo que están en el reglamento interno, son días continuos. Más allá de eso, es otro problema que nosotros tengamos que habilitar las firmas de la manera más correcta posible para que el trabajo del Consejo tenga la menor capacidad posible de conseguir errores, pues. Ahora, ante la posibilidad, pero eso ya es un escenario que habría que hacer una hipótesis, ante la posibilidad de que, porque el referéndum lo van a perder, ya lo que se vio ayer con la recolección de firmas ya son más que suficiente, la situación como está en el país lo van a perder. ¿No hay una posibilidad de que ellos aborten eso dando un golpe, que ellos desestabilicen el país con saqueos, con todo lo que está pasando, para evitar que se llegue a esa fecha del referéndum revocatorio? A lo que te dije antes, yo tengo que trabajar en base a lo ideal para mí, porque además no existe otra cosa. Y el problema es que existen todos esos problemas. Uno de los problemas que existe es que yo no puedo pedirle a la gente que tiene hambre que deje de buscar la comida como sea. Así de sencillo. Si yo tengo un niño pequeño que necesita leche, tengo que encontrarlo. Si yo tengo una persona que necesita una medicina, tengo que encontrarla. Y el problema es que cada vez la manera de encontrarla es más complicada. No basta con la cola, no basta con el bachaquero, no basta con el tipo del abasto que te lo guarda. Ahora tú tienes que hacer otras acciones, que es lo que está pasando. Entonces la gente tiene que de repente asaltar un camión de mercadería entonces, imagínate tú, gracias a Dios que a uno no le pasa, pues, pero que tuviéramos un hijo diabético en Venezuela, o que tuviéramos una persona hemofílica en Venezuela, o que tuviéramos de repente, no sé, cualquier cosa, cualquier situación que en cualquier parte de la vida es normal y era normal en Venezuela, porque tú y yo vivimos en Venezuela. Entonces, ¿cómo la manejas? Ese problema, con eso es una variable que yo no puedo manejar. No solo yo, no la puede manejar nadie. Eso no se puede manejar. Tienen ustedes ahí en la pantalla las firmas que se recolectaron estado por estado y las que el CNE había solicitado. Fíjense el caso, ahí está Monagas, 40.000 firmas, el CNE había solicitado 6.205, Nueva Esparta 20.000 firmas, el CNE había solicitado 3.448. En Portuguesa se recolectaron 8.000 firmas, un estado chavista, porque no ha habido manera de quitárselo al chavismo y CNE recogieron 8.000 y el CNE había solicitado apenas 6.008. Bueno, en todas, ahí tienen ustedes Distrito Capital, 30.000 firmas, el CNE había solicitado 2.361, Falcón 26.388 y se habían solicitado 6.626. Bueno, ahí la tienen ustedes en pantalla para que vean cómo la gente en un estado de desesperación salió a firmar. Vamos a repetir, porque es muy importante, José, y la gente me lo pregunta, y lo pregunta aquí en el programa, en la página web, etcétera.
¿Qué debe hacer el venezolano en el exterior? Que es muy importante. El venezolano en el exterior tiene que seguir lo que pasa en Venezuela, llamar a su gente para que vaya y firme. Lamentablemente, las firmas que se hagan aquí no se van a colectar, porque simplemente no se pueden verificar en el momento, y esa es la razón por la cual no se ha hecho un proceso para recolectar las firmas en el extranjero. Pero tiene que exigirle a su gente que vaya y firme, tiene que además llamar de una manera constante y permanente a que abran el registro electoral continuo que se tiene que abrir en todos los países del mundo para que los venezolanos puedan votar en cualquier parte, porque es un derecho que tenemos de 1998. Hay que organizarse localmente. Así es. En cada zona donde hay consulado, pues los venezolanos que viven ahí tienen que organizarse para lograr lo que dice José. Y en las zonas donde no hay consulado también, para tratar de que aparezca un mecanismo que se pueda utilizar en ese sentido. Porque, nosotros... Y la presión funciona. Y la presión funciona y funciona bastante. Pero presión organizada también, ¿no? Mejor, funciona un poco mejor. Eso, además de eso, hay una cosa que se llama la diplomacia de los pueblos. Una cosa de María Corina Machado es la que la definió mejor. La diplomacia de los pueblos es una cosa muy importante, porque los venezolanos en cualquier parte del mundo pagan impuestos. Y cuando pagas impuestos, tú tienes derecho a reclamarle al tipo que le pagan los impuestos, ¿qué va a hacer? Tienes derecho a influir en el mecanismo que hay en ese país para el ejercicio de su política exterior. Y en ese ejercicio de la política exterior tú tienes que exigir que los derechos humanos en Venezuela se respeten, que la libertad de expresión en Venezuela se respete, que los derechos de los ciudadanos a votar en Venezuela se respeten. Eso tienes que seguirlo haciendo, y tienes que seguirlo haciendo con la gente a la que le pagas el impuesto en el lugar del mundo donde estés. Tú fuiste funcionario consular, José, ¿y cómo funcionaban las cosas en aquel momento? ¿No? Además fue aquí en Miami, estabas en el primer mundo y el consulado funcionaba como funciona en el primer mundo. Ahora tú vas al consulado de Nueva York, yo no, porque yo no puedo entrar en ningún consulado, pues imagínate lo que puede pasar ahí. Pero, por ejemplo, el otro día me mandaron una foto del consulado de Nueva York, una persona que necesitaba un documento, y entonces le sacaron un papelito todo arrugado, donde el funcionario le decía, déjame ver la chuleta, a ver cuánto cuesta eso. Ni siquiera lo tienen todo registrado en computadora, en el sistema. Es realmente terrible lo que pasa. Es el reflejo de lo que pasa en el país, de la mediocridad que hay allá. A los venezolanos nos han desvanecido el país. Y conforme tú te alejas, la imagen del país se desvanece un poco más de manera natural. Pero imagínate tú, si tú estás de repente en Londres, ¿cómo será? O de repente si tú estás en Sudáfrica, o aquí ya ni siquiera hay consulado. O sea, como va a ser en Nueva Orleans, como va a ser en Nueva York, a un funcionario que posiblemente no le estén pagando, porque posiblemente los dólares no lleguen, y los dólares que llegan con retraso, y de repente le pagaron, ahorita estamos en abril, y a lo mejor le pagaron diciembre, y él no sabe si le va a pagar abril y mayo, y hay que pagar las casas. O sea, esa situación, yo no estoy justificando a los funcionarios, pero... Se transfiere a todos lados. Se transfiere a todos lados porque es el país que está viviendo esa situación, ¿no? Y eso se refleja abajo en todo. Nosotros aquí en el consulado, yo me acuerdo que nosotros organizábamos partidas hacia afuera para que la gente se inscribiera. Íbamos a todos los Don Pan en aquella época, estaban abiertos en todos lados, y hacían firmas. En European Corner también hacíamos firmas, se llamaba inscripción electoral. La inscripción. Y logramos que se inscribieran. Jornadas de inscripción electoral. Y logramos que se inscribieran 2,000 y tantas personas, participaron 1,000 y pico personas en la votación. No me acuerdo las cifras exactas. Yo me acuerdo los primeros años que yo estuve aquí, yo tengo 10 años aquí, todavía había elecciones, Exacto. Todavía habían operativos para elecciones. Y para inscripción electoral. Y para inscripción electoral. Y eso ocurría y la gente lo hacía, y era lo normal, porque el país tenía que funcionar, porque la primera obligación de un consulado, de una oficina, de un país en el exterior, es salvaguardar a sus ciudadanos, darle el derecho ciudadano de cada quien en ese sitio. Y a nosotros, esos pobres funcionarios en esas pobres condiciones, nos tienen que tratar de rendir como ciudadanos, además con una rabia que tienen, que nosotros supuestamente no los queremos o lo que sea, porque ese es el proceso. Que nadie los quiere, ellos piensan que nadie los quiere. Porque ese es el proceso de división profunda del país, y lamentablemente lo vivimos todos. Bueno, yo creo que un medio de presión es que cada ciudadano que viva o que esté cerca del consulado, o que no esté, como dice José, se presente en el consulado. Yo vengo a registrarme, o sea, yo vengo así como van a pedir pasaporte o van a pedir un documento certificado, pues vayan y pidan el registro electoral. Mira, que yo tengo que hacer la partida de nacimiento, pide el registro, tengo que hacer el acta de matrimonio, pide el registro, tengo que registrar al hijo que un fallecido, pide el registro. Hay millones de situaciones donde tú tienes que ir al consulado.
pide registro, todo el tiempo pide registro. Eso es Así una es. manera de presionar directamente y sobre todo a las organizaciones locales. Insístele en el hecho, mira, yo estoy perdiendo mi derecho ciudadano, hay un derecho de todo ser humano a tener un país y tú pides ese derecho y reivindica ese derecho por más que sea es tu derecho, ya que valga. Nosotros hemos sufrido esa situación, a nosotros, a la comunidad más grande de Venezuela en el mundo, nos cerraron el consulado por ninguna razón, porque fue una barbaridad lo que hicieron. ¿Verdad? Ay, nosotros nos están acusando una cónsul. Y yo, bueno, raspa un cónsul americano, vas a quitarle al consulado. O sea, Chávez decidió que había que fregar a 200.000 venezolanos porque los Estados Unidos habían hecho una cosa contra él. Agarra un americano y hazlo, bótalo del país. Pero ya hay una mujer, yo lo denuncié, que está aquí y el plan es que sea ella la que reabra el consulado. Y es una tipita que no nos conviene a ninguno tampoco por aquí, así que vamos a ver cómo funciona eso, ¿no? Y no creo que vayan a abrirlo ahora, que no les conviene, porque no que les conviene que la gente se registre. Deberían abrirlo, tienen que abrirlo porque es una necesidad, o sea, es muy grande. Uno, gracias a Dios, no le pasa eso, pero la gente se te muere, por ejemplo. Ajá, ¿cómo hace? ¿Cómo registras Y tú un acta de un función? hijo, cuando tienen hijos, tienen que irlos a registrar afuera del Estado. Y bueno, y cualquier cosa que se necesite. Pero imagínate una familia con propiedades en Venezuela, con empresas en Venezuela, la persona más importante de la familia fallece. ¿Cómo registras? ¿Cómo después vas a hacer el reclamo de la sucesión en Venezuela si no tienes un registro del acta de función? El acta de función. ¿Cómo hace? Y eso nos pasa en todo, para todo. Y eso es grave, completamente grave, y la gente no lo entiende. Bueno, José, muchísimas gracias. Gracias por haber estado aquí. Gracias a ti por haberme Y invitado. bueno, ya saben, hay que hacer esas jornadas para irse a registrar en cada uno de los consulados. Y además, los venezolanos que en el exterior son tan organizados, en Nueva York están súper organizados, en Orlando están muy, muy organizados los venezolanos, pues así como se organizan para ir a ver un show de cualquier artista venezolano que llega, pues vayan al consulado que le quede más cercano y exijan el registro. Gracias por haber estado aquí, José. Gracias a ti, Patricia. Bueno, yo me despido hasta el próximo segmento, que voy a tener aquí a Iván Ballesteros. Este programa va a ser una bomba el día de hoy, así que no se muevan de ahí. Ya volvemos con Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, ya tenemos vía Skype a Iván Ballesteros, plomo parejo, ya lo tenemos desde Caracas. Buenas noches, Iván, ¿cómo estás? Muy bien, Patricia, buenas noches, un saludo para ti y toda tu audiencia. Mira, Iván, antes de que tú comiences, que seguro me vas a focar con todos los tubazos que tienes y además para que me des una visión de cómo está la situación en Venezuela, que me está mandando un mensaje y me interrumpen. Ok, vamos a arrancar con una información que tenemos. Les dije que íbamos a lanzar unas cuantas bombas aquí en los segmentos con Iván Ballesteros. Fíjate, Iván, el lunes pasado, aquí en Agárrate, el teniente José Antonio Colina, presidente de BEPES, tú lo conoces, reveló parcialmente una lista de enchufados y de exfuncionarios del gobierno que se han venido aquí a Miami, además con todas las fortunas malavidas para invertirlas aquí. Una de las personas que mencionó el teniente Colina fue Belkis Cedeño. Yo no sé si tú recuerdas quién es Belkis Cedeño, Iván, una ex juez venezolana. Exacto. Sí, yo te invito a ver, Iván, el momento en que José Antonio Colina hizo la denuncia y ya vamos a hablar de quién es Belkis Cedeño para que ustedes se den cuenta qué clase de persona tenemos metida aquí mismo en el Doral. Vamos a verlo. Y hay funcionarios, como por ejemplo la ex jueza Belkis Cedeño, que vive entre todos nosotros aquí en la ciudad del Doral. Imagínate, pero eso sí es verdad, que eso es igual al caso de los fiscales que denunciamos la semana pasada. Exactamente, que están los fiscales, están Hernando Contreras, que ya tú también me dijiste que Sí. sabías que estaba por aquí. Bien, Iván, ese fue el momento de la denuncia del teniente Colina. Pues yo a continuación les voy a presentar un informe, una especie de informe acerca de quién es este personaje que a lo mejor vive al lado de alguien que me está viendo ahorita porque vive en el Doral. No se trata de cualquier enchufada ni de cualquier exfuncionaria chavista. Ustedes la tienen ahí en pantalla por si acaso se la encuentran en el mercado, en un restaurante, en la peluquería. Ahí la tienen. Es ella, Belkis Cedeño.
Se trata de una de las mujeres que se prestó para los casos más terribles de persecución política, de manipulación de expedientes y de extorsión, ligada, señores, a lo peor del régimen chavista. Belkis Cedeño, que la tienen ustedes en pantalla, sirvió en el Poder Judicial de enlace entre el nefasto José Vicente Rangel y la llamada Banda de los Enanos, que es un grupo de abogados en Venezuela que utilizaba sus influencias para extorsionar y enriquecerse, no en bolívares, señores, en dólares. Después de los sucesos de abril del año 2002, cuando el Carmonazo, lo que se llamó el Carmonazo, se desató, como todos sabemos, una persecución judicial contra quienes habían firmado el decreto de Carmona. En aquel momento, de más de 300 firmantes del decreto, más de 300 personas que firmaron ese decreto, Hugo Chávez se enfocó y se ensañó solo con 50 o 60 personas que nombraba permanentemente. Pero el resto de las personas que firmaron fue el blanco de este grupo que encabezaba Danilo Anderson, el fiscal Danilo Anderson, para extorsionarlos a cambio de no meterlos presos por haber firmado. En este escabroso procedimiento, Belkis Cedeño, esta señora que ahora es vecina del Doral, fue fundamental. En la casa de esta señora en Caracas, de Belkis Cedeño, la casa estaba ubicada en Los Naranjos, se hacían las reuniones en las que participaba además la actual fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Ahí se citaba a las personas que habían firmado el decreto, una por una, por supuesto, ¿no? A la víctima de extorsión, es decir, a la persona que había firmado, se le advertía que debía llevar la cantidad de dólares en efectivo para pagar la extorsión. Ahí aparecía entonces en la casa, en presencia de esta señora, que es la fiscal general ahora, y de Belkis Cedeño, que es vecina del Doral ahora, se parecía el fiscal Danilo Anderson, que llevaba doblado, porque así era, este era el procedimiento, llevaba doblado en el bolsillo de su chaqueta el decreto y las firmas. Sacaba el decreto y las firmas de la chaqueta y le preguntaba a la víctima, ¿usted reconoce su firma? Y le mostraba la firma. Bueno, cuando el extorsionado reconocía la firma y pagaba en dólares la extorsión, el propio Danilo Anderson, hoy fallecido, cambiaba con un bolígrafo exacto al usado en el decreto, alteraba la firma del extorsionado para borrar la evidencia que pudiera llevarlo a juicio y a la cárcel. El propio Danilo Anderson, señores, que tienen ustedes en pantalla, alteraba las firmas y nunca soltaba el documento, porque imaginamos que para que la persona extorsionada no lo rompiera o dañara lo que era la evidencia. Si en este momento, señores, se lograra hacer una inspección a ese documento, al decreto en sí, se podría determinar que la traza de alteración es del propio Danilo Anderson. Bueno, al comienzo de esta extorsión, que se convirtió después en una jugosa fuente de dinero para este grupo, Danilo Anderson cobraba apenas entre 35 y 45 mil dólares, pero la cuota fue subiendo y los firmantes llegaron a pagar hasta 800 mil dólares, señores. Una de las víctimas, por cierto, más famosas, ya murió, fue el propietario del Instituto Universitario Yutirla, Raúl Quero, que lo tienen ustedes ahí en pantalla en el momento que se casó con una famosa cantante venezolana. Bueno, Belkis Cedeño era la pieza fundamental, clave de José Vicente Rangel en la presidencia del Circuito Judicial Penal de Caracas, socia en todos los guisos del actual fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. La Belkis Cedeño optó, además, para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Entre sus virtudes, entre comillas, entre su prontuario, está la violación del software que garantiza la imparcial distribución electrónica de los casos en el sistema judicial, a fin de tener acceso y control del mismo. Ella manejaba la distribución. Esta jugada le permitió a la jueza, por ejemplo, entubar el conocido caso Microstar, a fin de controlar las decisiones tribunalicias relacionadas a este caso, y es decir, para poder extorsionar a quienes estaban mencionados. Hay un informe de alta credibilidad sobre la actuación de la Banda de los Enanos que describe cómo el acto conclusivo de uno de los casos judiciales manejados por esta banda fue decidido durante una parrillada en la residencia del juez Diego Damasco, en la que participaron todos los miembros de la tribu, incluyendo a esta señora, vecina ahora del Doral, por el cual le cobraron a la víctima la módica suma de 500 mil dólares. Esa es la plática que ella se ha venido trayendo para acá.
Belkis Cedeño además fue fundamental para el montaje del expediente del caso de Danilo Anderson, en el que se utilizó un testigo falso para incriminar inocentes. Ustedes saben que además en ese caso, en la investigación seria que se hizo al principio, apareció que uno de los móviles o el móvil que más le sonó, que más evidencias tenía, era el móvil del que lo asesinaron, porque Danilo estaba extorsionando, que es precisamente lo que les acabo de contar. Esa extorsionadora, Iván, está viviendo aquí en El Doral ahora. Bueno, ahí es donde yo critico a las autoridades norteamericanas, ¿no? Porque en el mundo hay una sociedad cómplice. Esta gente se muda para los países que criticó, invierte en esos países, tienen en cuenta con grandes cantidades de dinero, y cuando va cualquier mortal que lleva una cantidad o hace una transferencia, enseguida las autoridades lo llaman. Entonces no entiendo cómo esta suerte de corruptos que supuestamente persigue la autoridad de Estados Unidos, se van para allá y andan tan tranquilos. Ahí es donde yo digo, bueno, que los venezolanos deben hacerle la vida de cuadrito, pues, a ese tipo de gente que le ha hecho la vida de cuadrito desde el poder a todos los venezolanos. Pero fíjate, esa lista de corruptos crece. Casualmente, yo hace mucho tiempo, a raíz de los casos de Alejandro Andrade, fui haciendo investigaciones, y a mí me mandan muchos correos, a veces no los puedo leer todos. Y bueno, llegó hasta mí a través de dos personas que sirvieron de intermediario. Una persona que cuando me dijeron, mire, quiero hablar contigo, este caso, tal cosa, bueno, resultó ser la hija de Gustavo Mirabal Bustillo, la señora María Gabriela Mirabal Castro. Ella es hija de un señor Aleco, que fue gobernador, claro, que fue presidente del hipódromo, que fue ministro, tuvo varios casos, y el hombre no se conocía como corrupto, pero el hijo sí, lo buscaron porque era el testaferro perfecto, el hombre que nadie lo conocía, el hombre que supuestamente es opositor, el hombre de bajo perfil, un hombre que vivía en un apartamento alquilado en la residencia Polo en Bellomonte. La esposa tenía una pequeña peluquería en ese mismo centro comercial. Ese hombre empezó a trabajar en el Banco Industrial, y ahí formó parte de un trío en el que lo integraban él, el presidente del Banco Industrial para ese momento, Leonardo González, que ahora es ciudadano escocés, inglés, británico, se cambió la nacionalidad, y el otro que formaba ese trío era nada menos y nada más que Alejandro Andrade. El caso de Gustavo Mirabal Castro era colocar las inversiones, él el que aparecía en todos los bancos, como no sospechaba nadie nada. Bueno, él hacía trabajo en la banca venezolana como en la banca norteamericana. Ese señor se mudó a Wellington y forma parte de lo que yo llamé la pandilla de Wellington, donde estaban Alejandro Andrade, donde estaba Gustavo Mirabal Castro, donde está Ramón Llaneza, y donde está el almirante Mayín Lagrave. Cuando yo empecé a hacer esa investigación, coincidí un día con el periodista Ricardo Guanipa, y Guanipa se acercó hasta la casa de Alejandro Andrade. Le dijeron que Alejandro Andrade quería colaborar, entonces, bueno, me va a dar la entrevista. Le dijeron, no, te va a dar dinero. Era para que se callara, porque ya lo veníamos atacando mucho. Bueno, estos señores se distinguen no solo por la cantidad de aviones que tienen, las alas que tienen ahí, pero en el caso específico de Gustavo Mirabal Castro, que yo ayer llevé a la hermana y lo denunció públicamente en un programa de radio, ya lo he hecho en 3 programas de radio aquí. Bueno, ese señor tiene 2 aviones, uno para viajar de Venezuela a Estados Unidos y uno para viajar de Estados Unidos a Europa. ¿Por qué? Porque tiene casas en Venezuela, tiene casas en La Bahama, tiene casas en Wellington, tiene casas en España, tiene casas en París, tiene casas en Inglaterra, y para ustedes contar, por si fuera poco, le están arreglando ahorita la casa en Madrid, pero él se mudó a la residencia que era de Pérez Jiménez. La Moraleja la tiene alquilada mientras le arreglan el palacio. En Miami se hizo famoso por las fiestas, los bacanales que hacían, al extremo de hacerle fiesta a las niñas, contrataba zoológicos completos. Yo vi la foto, llevaba parque de diversiones completo. Un señor
señor que vivía alquilado. Y la hermana se atrevió a decirme que qué pensaba yo, que quién tenía más real, que si su hermano Diosdado. Y yo le dije, bueno, dicen que Diosdado. Me dice, mira, este tiene más real que Diosdado. ¿Viste? Porque este es el que hacía las colocaciones, este anda de la mano de Alejandro Andrade, aunque ahorita están disgustados porque Alejandro Andrade le reclamó que él no defendió a la ciudadana venezolana que estuvo presa por la venta del edificio del Banco Industrial, porque ellos vendieron también el edificio del Citibank, todo eso. Ellos han hecho negocios redondos, y por si fuera poco, se da la gran vida de reyes, como si fueran de la alta sociedad, y así son recibidos. Allá inclusive tienen patrocinantes de firmas muy famosas de relojes, sobre todo para el hijo de Alejandro Andrade, que no sé qué campeonato ganó, pero bueno, aparece en todos lados. Y recientemente estuvo en el Country Club de Caracas y la gente lo recibió con bombos y platillos porque el hombre se llevó para brindar con la alta sociedad o la gente que tiene una doble moral aquí en Venezuela. Se llevó 6 cajas de una champaña, creo que la llaman Cruz, que cada botella vale $5.300, dicho y denunciado ayer por la hermana. Bueno, estos señores Mira, sí, ajá. son los testaferros, y anoche veía yo, como hay opiniones encontradas en el paso, como Diosdado Cabello ahora está denunciando a los corruptos, porque los corruptos lo han traicionado, como es el caso de García Plaza, y él dice que ahora García Plaza es un traidor. Mira, Iván, vamos a ir un corte y al regreso continuamos sobre todo con este tema del referéndum y bueno, y otra información que les tengo de estos enchufados de primera mano, pero ahora en España, pero esa se la... Te tengo una información de un informante que lo llaman Bobomán. Ah, bueno, al regreso, Iván, en el próximo segmento. Ya hablemos con Iván Ballesteros. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, estamos vía Skype con Iván Ballesteros, plomo parejo. Iván, antes de continuar conversando, porque tienes muchísima información el día de hoy, voy a pedir además que me dejen un poquito más de minutos en el segmento. Voy a contarte algo que tiene que ver con esta información que ha surgido y bueno, todos los venezolanos han leído por los Panama Papers, lo de la enfermera de Hugo Chávez y su esposo, un capitán del ejército que era su jefe de seguridad. Adrián José Velázquez es el capitán que tenía a su cargo el cuidado de Hugo Chávez y Claudia Díaz es la esposa, que era la enfermera de Chávez y de repente se convirtió en tesorera de la nación. Bueno, Claudia, que además se llama Claudia Patricia, y Adrián José Velázquez, desde que los descubrieron, pues han estado huyendo del país. Dijo la fiscal general de la República que estaban solicitados formalmente en Venezuela, pero que te cuento que hace 5 días, Iván, la parejita llegó a España, a Madrid, y se alojaron en un hotel. ¿Cuál es el nombre del hotel? Lo tengo por aquí. Ya te voy a decir el nombre del hotel. Llegaron desde República Dominicana y se alojaron en el hotel Orfila. Vamos a ver si vemos la imagen del hotel. Ahí se alojaron. Y estuvieron 5 días hasta que el día de hoy la policía o los agentes de inteligencia de España los localizaron y los sacaron o les pidieron que se mudaran de ese hotel a otro y los están interrogando porque la Claudia Patricia, que era la enfermera y después se convirtió en tesorera, yo no sé cuáles son los conocimientos de una enfermera para convertirse enfermera muy personal. Porque tiene una hija y dicen que era de Chávez, yo no sé si eso será verdad, y después se casó con el capitán, que era el jefe de seguridad. Bueno, pero resulta que ella dijo que lo que quiere es hacerse una inseminación artificial porque su esposo no puede tener hijos y ella quiere tener un hijo con Adrián Velázquez Figueroa, que es el esposo. Bueno, que quiere hacer además inversiones en España. Y los tienen bloqueados porque tienen que explicar de dónde vienen
los fondos, de dónde viene tanto dinero. Lo que yo no me explico, Iván, es porque estos dos no están colgados en Interpol, como si cuelgan a la gente de oposición que sale del país, que los cuelgan en Interpol para que no puedan viajar y no puedan establecerse en otro país. ¿Por qué Adrián Velázquez y Claudia Díaz no están colgados en Interpol si la fiscal general dice que están solicitados? Porque la Claudia Díaz, además, ¿cómo hizo el dinero? Yo se lo puedo decir a los agentes de inteligencia de España. Ella custodió los valores e inversiones de la República Bolivariana de Venezuela, manejó los excedentes petroleros y las divisas de la banca pública en medio del estricto control cambiario que está en Venezuela vigente desde el año 2003, Iván. La restricción además permitió que muchas personas cercanas al gobierno chavista se beneficiaran con un sistema que les daba acceso a dólares preferenciales para luego cambiarlos en el mercado negro fuera del país. Eso está facilito para que lo sepan las autoridades españolas y no le den ni asilo, ni les den visa, ni residencia a estos dos delincuentes. Por eso es que te dije antes que hay una sociedad de cómplices que la integrada por gobiernos, por medios de comunicación y para de contar, por banqueros inclusive. ¿Cómo esta gente con esa cantidad de dinero llega y abre una cuenta y dice que va a invertir? ¿Invertir de qué? ¿Cuánto ganaba un capitán? ¿Cuánto ganaba ella? Porque creo que era hasta suboficial ella, de las enfermeras graduadas en la escuela de enfermería, que después las pasaron oficial. Entonces, ¿cuánto ganaba? Ah, ella era asimilada, Iván, era asimilada. No sabía eso. Claro, ella sale asimilada, no, graduada en la escuela de enfermería de las Fuerzas Armadas. Ah, ok. Bueno, imagínate. Eran suboficiales y después Chávez las pasó oficiales. Una enfermera que pasó a manejar el tesoro de la nación. Qué maravilla. Imagínate, el despelote que hay aquí, es que aquí las salchichas están detrás de los perros. Este es el mundo al revés, el mundo bizarro. Entonces tú ves situaciones, mira, es súper extraña. Bueno, fíjate, ahorita que estás hablando de este hecho de corrupción, te tengo una bombita nada más. ¿Tú te acuerdas lo que hacía Cuba con el gobierno venezolano? Compraba pasta, lo que fuera, y la triangulaba. Sí. La compraban en un sitio, la agarraban ellos y la revendían. Bueno, eso es lo que están haciendo ahorita. Un grupo de generales de las Fuerzas Armadas que están comprando maquinaria pesada, electrodomésticos, carros, están comprando de todo en China. Entonces lo traen acá hasta Puerto Cabello, pero eso no llega al país, porque ellos lo compran con dólares preferenciales que les da el gobierno. Eso no llega aquí. En el mismo Puerto Cabello lo embarcan en otros barcos y se lo venden a República Dominicana, a Panamá, a Costa Rica, lo distribuyen por toda Centroamérica. Un negocio redondo, permitido por el gobierno, me imagino, será para que ellos sigan garantizando que este gobierno siga en el poder. Entonces, pues, para eso se prestan nuestros generales, y ese es uno de los grandes hechos de corrupción que hay, como hay otro. Aquí sacaron una camioneta, un vehículo llamado Tiuna, pero eso no se lo venden a nadie, nada más lo vende el ministro de la Defensa. Él tiene la lista y él es el que dice a quién se le vende y a quién no. Ayer hablaba yo con un oficial que tiene que ver con el régimen, pues, y me decía, bueno, que es que ahí es donde está el guiso, ahí es donde guisa él, y no aparece nada. Él simplemente está vendiendo unos vehículos que lo saca una empresa que es mixta, que creo que son unos italianos que se asociaron con el ejército, y sacan un vehículo que de paso los propios oficiales me han dicho, mi comandante, no compre eso, eso no sirve, eso es caro, es demasiada carrocería para el motor que tiene. Mira, Iván, Bueno, te dije que sí, háblame de Bobomán. ¿Quién es Bobomán? Bueno, Bobomán es un supuesto informante que lo utiliza un señor que dice que es periodista, y ayer Julio Balsa me dijo que le consta que no es periodista, que es el señor Leocelí García. Bueno, pero es que eso nos consta a todos. Eso lo sacan. Eso nos consta a todos, que no es periodista. Bueno, ok, pero él hace las veces de periodista, es editor de periódico, él tiene de todo, y que las empresas Sexto Poder, él no tiene ninguna empresa que saque una revista, saque un periódico, eso lo llama el grupo Sexto Poder. ¿De dónde sacó los reales? No se sabe, pero tú mismo en mi programa lo denunciaste cuando él andaba de manito agarrada con el Pollo Carvajal, ¿no? Que nunca le faltó el papel, y el pasquín de él parecía el diario, por nombrarlo, el diario El Universal de Venezuela en sus buenos tiempos, que era un periódico bien grueso. Así lo tenía él nunca le faltó el papel, pero ahora resulta que él anda de la mano es con Diosdado Cabello. Él es el informante de Diosdado Cabello, y entonces él hace ver en su programa que él tiene un informante que se llama Bobomán, y Bobomán es él, y él lo que hace es buscar
se infiltra en la oposición y busca información que le lleva a Diosdado. Y lo que le dicen allá, saca esto para perjudicar X o tal persona. Así está trabajando Leocenis García, quien supuestamente está detenido en su casa, que no puede dar declaraciones a los medios de comunicación, pero el señor hace hasta programas y los monta en Periscope. Sí, hace programas y entrevistas a opositores para hacerse pasar, porque no lo es. Yo bastantes denuncias he hecho contra Leocenis García. Además, los niveles de extorsión en los que ha participado son bien altos. Y ya... Yo me acuerdo que a Diego Arria se lo advertí bastante, porque Diego Arria lo miraba, que era un tipo honesto, y le mira, a mí con ese señor no me reúno porque ese señor es un delincuente, un matraquero, así mismo lo digo, y después trató de tener puente, que no tenía nada contra mí, se lo mandé de fiesta con la hermana. Yo con tu hermano no quiero nada, no quiero hablar nada, porque lo conozco muy bien. Es un señor que anda siempre en un guiso, en una jugada, y se vende al mejor postor. Es lo que yo llamo las meretrices de la política. Este señor se vende siempre al mejor postor. Las prostitutas no son las únicas que se venden, con el respeto a las prostitutas. Así mismo es. Bueno, fíjate, cuéntame, hay otra información que te quería dar. Fíjate, en el ataque que le tiene al gobierno Polar, resulta que es un acuerdo que hizo el gobierno con los hermanos Cisneros, con Gustavo y Ricardo Cisneros, quienes son dueños de la Polar. A ellos no les falta la divisa, no les falta nada, porque es un acuerdo con el gobierno para que no desaparezca la cerveza, para no tocar el gusto etílico de las barriadas populares. Entonces dejan a Regional, pero sacrifican a Polar, que lo ven como un enemigo. Tengo información, la semana pasada se reunieron en Polar y hablaron con los empleados, y los empleados trabajan hasta mañana, porque no hay productos para trabajar. ¡Qué tristeza! ¡Qué horror! Sí, una empresa emblemática y la que le produce los alimentos a todos los venezolanos, la primera industria alimenticia del país. Bueno, entonces esa industria la van a tiene que cerrar porque no tiene divisa, no le dan nada, le debe un gentío afuera. Entonces Aristóbulo lo que le dijo en una cadena a Lorenzo Mendoza que rompiera el cochinito, ¿no? Pero resulta que el acuerdo es quebrar a Polar, o si la paran, y que van a meter a los trabajadores del sindicato chavista que está ahí, que son 4 gatos y que no pueden manejar una empresa de la magnitud de Polar, porque no es producir cerveza nada más, ni hacer harina pan, es cómo se hace, qué productos buscan, qué precios buscan. Mira, eso es una infraestructura muy grande, ¿no? Entonces quieren quebrar esta empresa le dijo a los empleados que se tenían que retirar a su casa, les van a pagar sueldo mínimo, no sé por cuánto tiempo, y no les garantizan que vuelvan. Entonces estamos hablando de 40.000 empleos directos y unos 10.000 empleos indirectos, que quedaría gente en la calle pelando, ¿ves? Simplemente por el capricho de Maduro, porque este señor no se ha dedicado a la política sino a trabajar, y eso es lo que ellos no quieren. Ellos les gusta es hacer el negocio con la economía de puerto, y yo lo que veo a futuro es que cuando falte la harina pan, porque todas las empresas que tiene el gobierno no producen nada, entonces van a tener que comprarle al Grupo Polar, en las plantas que tienen en el exterior, comprarle la harina pan a precio de dólar. Otra información que te tengo, el doctor Escarrá, ahora que está otra vez en el gobierno y que vuelve a ser socialista, que es una de estas de lo que yo llamo las meretrices políticas, como se vendió, le dieron sus reales, y por allá vive por Miami, creo que en lo que era el Hilton. Está viviendo aquí, tiene una peluquería, porque no sé por qué les gusta tanto las peluquerías para lavar dinero. Les encanta una peluquería. Bueno, porque todavía no tiene real como Montunara, pues. Pero poco a poco él y su esposa Oasi, porque Oasi es la que administra la peluquería. La hija es la que administra la peluquería. Que se llama Oasis también. Sí. Bueno, fíjate que Escarrá por mucho tiempo fue el abogado de Pucho Tobar, el dueño de Conferri. Conferri le expropió el gobierno y no les había pagado nada. Ahora que Escarrá está en el gobierno, parece que hablaron, me imagino que él habló, le dijo, mira, yo te ayudo en esto, pero yo cobro tanto por esto. Y ahora resulta que el gobierno va a pagarle a Conferri. ¿Por qué? Por la gestión que está haciendo el doctor Escarrá para que esta gente cobre, y como él es amigo de ellos, bueno, por ahí se comunicaron conmigo unos policías nacionales bolivarianos muy molestos, porque hace mucho tiempo los narcosobrinos hacían de la suya. Entonces, una de las suyas que hicieron fue que cuando existía la carretera, hicieron la trocha porque se cayó el viaducto,
y todo el mundo se iba por la carretera vieja de La Guaira, se armó una balacera donde estaban involucrados los narcosobrinos. Cuando ellos pidieron ayuda, fue la policía bolivariana a ayudar, y resulta que lo que tenían el alboroto eran los narcosobrinos. Cuando estos reportaron esto, aquellos se defendieron, los narcosobrinos, y los presos son 12 policías nacionales bolivarianos que continúan presos, y los narcosobrinos salieron tranquilitos, no les pasó nada, y ahora están en el rollo que cayeron allá de la droga. Así están es. presos en Estados Unidos. Entonces la policía bolivariana me pidieron que les hiciera este favor, que divulgara eso. Tú tocaste el punto del referéndum. Bueno, aquí el gobierno se tardó en dar la planilla, puso todas las trabas, después entonces dijo que los viernes no se elaboran, ahora no se elabora miércoles, jueves y viernes. Entonces esto tiene un doble sentido. Llegaron y le dieron la planilla a la oposición y ha sido un éxito ese firmazo, todo el Sí, mundo señor. está firmando, pero bueno, se rebasó la cantidad de lo que se necesita en esta primera etapa, porque después vienen las 4 millones de firmas para después ir al revocatorio. Bueno, resulta que ahora están en una suerte de operación Morrocoy en el gobierno para darle largas al revocatorio y que de repente el revocatorio sea extemporáneo. Pero también hay, por una persona que conozco y que estuvo hablando con un alto chavista, bueno, la jugada es retardar ese revocatorio porque hay una pugna interna en el PSUV, porque hay unos que quieren que Nicolás Maduro deje el poder y militares también presionando, militares chavistas, porque la situación es muy grave. La situación está a punto de una explosión social, la escasez de alimentos y medicinas se agudiza más. Entonces, ¿qué pasó? Parece que tienen en la jugada a lo mejor que Nicolás Maduro renuncie para que no pase por el referéndum y voto tierrita y él no juega más. Pero ¿quién agarraría a Aristóbulo? Entonces, Claro. lo que resta del periodo con Aristóbulo. Según dicen, la planilla se dio por un acuerdo gobierno-oposición con la garantía para el gobierno de que no siguieran presionando en la OEA para que se le aplique la Carta Democrática Interamericana aquí en Venezuela. Entonces, aquí hay una duda que en su momento también la gente de la oposición va a tener que hablar claro, porque aquí hay muchos gallos tapados y hay gente que se lucra con esto y que si este gobierno ha durado es porque mucha gente de la oposición le conviene eso. Entonces aquí digo yo que tiene que salir la verdad a la calle, porque aquí lo que se ha tratado es de movilizar a la gente que ya no aguanta, y ya tú has visto cómo se han organizado de manera espontánea, ha salido la gente y se organizan en una suerte de resistencia en la calle, y ves lo que pasó en Maracaibo, lo que pasó en el Táchira, donde específicamente querían no solo militarizar la ciudad, sino también decretar un toque de queda. Sobre todo Vilma Mora quería el toque de queda en su estado para controlarlo, porque ellos están preparando una fuerte represión si la gente sale. El día pasado puse yo para la fecha del 19 de abril como yo no sabía que Venezuela tenía tantas ballenas, cómo subieron 70 ballenas del centro del país hacia Caracas el día 19 de abril, porque ellos esperaban una protesta masiva. Pero la situación que hay, Patricia, es tan grave que cuando salga la gente masivamente a la calle, que era lo que se iba a hacer si no entregaban la planilla, eso no lo van a poder contener los guardias ni nada, porque la gente está muy molesta con lo que está pasando en el país y la situación que se vive incansable. Y te digo yo, que hablaba con chavistas de base, con chavistas de barrio, mucha de esa gente está firmando, está descontenta y no quieren nada, están buscando sitios por donde hablar, porque inclusive en las barriadas populares Mercal no lleva la comida, sino que muchos de los directivos de Mercal hacen negocio con la comida, se lucran con eso, y ya la propia gente del pueblo lo ha detectado y lo ha denunciado. Bueno, Iván, llegamos al final. No sé si te queda algo por ahí en el tintero. No, bueno, lo que me queda decirte que si tú quieres, ya que ustedes están trabajando sobre los enchufados que Claro. cuando quiero te pongo a la orden y te busco, porque esta persona tiene bastante fotos, documentos y todo, y tiene mucho de qué hablar del caso del testaferro de la pandilla de Wellington. De verdad, ella está acusada no solo por su hermano y su familia, sino que donde vive uno de los dimases, de los hijos de los antiguos dueños del Banco de la Construcción,
que está cuadrado con el gobierno y está metido en el narcotráfico. Así mismo lo digo ellos, María Gabriela Mirabal Castro. Qué barbaridad. Bueno, Iván, muchísimas gracias. Estamos pendientes porque en Venezuela cualquier cosa puede pasar en cualquier momento, así que estamos pendientes siempre. Gracias. Así es, Patricia. A tu orden. Buenas noches. Bueno, ustedes lo escucharon, información, bombas, de todo, se tiraron aquí en estos dos segmentos con Iván Ballesteros y ya regresamos con Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Hoy es el séptimo día de Pesa, que es la celebración judía de esta época. Estamos con Julio Abraham, que siempre nos habla de estos temas de una forma tan interesante, sobre todo porque esto es un programa donde nos gusta hablar de libertad y Pesa tiene que ver con libertad, ¿sí o no, Julio? Correcto. Gracias por estar aquí. Cuéntame, este séptimo día, ¿cómo se celebra? ¿Qué hacen ustedes? ¿Cuál es la rutina de la comunidad judía en el séptimo día de Pesa? Bueno, primero que todo, saludos a Haxamea Pesa. Patricia, hoy no estoy ni supuesto a estar aquí hoy, pero por amor al cielo, a las almas y al compromiso que habíamos adquirido previamente, pues decidí asistir esta noche acá. Mañana es el séptimo día que celebramos nosotros lo que conocemos como la partidura del mar Rojo, mar de juncos en hebreo. Y ese fue un momento muy clave en nuestro pueblo, puesto que habíamos salido, la semana pasada comenzamos Pesa, celebrando la noche en la cual cenamos, apurado en esa noche. Tuvimos que salir deprisa, ¿okay? El pan no tuvo tiempo de leudar, lo pusimos en las alforjas de nuestros hombros y de nuestros camellos, si podemos así decirlo, y en el camino con el sol esa masa nos fermentó y se coció, y es lo que conocemos entonces como matzah, pan sin levadura, trigo sin levadura, y estamos estos 7 días que además es riquísimo, y baja de peso. Y baja de peso. Baja de peso. Entonces, ¿qué pasa? Que ya estamos recién ya terminando esta semana, una semana llena de bendiciones. Pesa es algo precioso. La semana pasada tuvimos por arribita tocando ese punto. Sí. ¿Y qué celebramos mañana? Mañana estamos en el séptimo día de Pesa. Mira lo que sucede. Nuestro pueblo se encuentra frente al mar. Los egipcios lo tenemos detrás. Y no podemos avanzar adelante. Surge ahí un poquito de discordia entre el pueblo hebreo y hay 4 opiniones. Las 4 opiniones son las siguientes. ¿Qué hacemos? Un grupo dice, lancémonos al mar aunque nos ahoguemos. Otro grupo dice, espérate, mejor regresamos a Egipto aunque volvamos a la esclavitud, pero salvamos la vida. Otro grupo dice, espérate, mejor salimos a la guerra y luchamos, morimos luchando. Y el cuarto grupo dice, no, ustedes 3 están mal. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es ponernos, a reunirnos y comenzar a orar a Dios. Cuando esto llega a Moisés, que era el líder, Moshe habla con Dios. Y Dios le dice, no, nada de estas 4 opiniones. Ve y dile al pueblo que hay un momento para orar, pero este momento es de avanzar, de caminar adelante. No importa el obstáculo que tengamos, hay que caminar adelante. Aprendimos de esto, que hay un tiempo para orar, pero hay un tiempo para hacer. La acción es lo que mueve la fe y hace la fe. ¿Qué hicimos entonces? Nos lanzamos al mar y el mar comienza a abrirse delante de nuestros ojos. Hasta ahí todos tenemos ese conocimiento. Sí. Ahora vamos a entrar un poquito qué significa realmente la dimensión interna de este pasaje tan importante y por qué es que estamos en esta noche acá. El mar, si tú te paras frente al mar, vas a ver que es algo tranquilizante. Es una masa de agua que te hipnotiza, ¿correcto? Te deleita, te relaja ver esa masa de agua, esa corriente de agua. La orilla del mar es una limitación, porque hasta la orilla llega el agua. Nos encontrábamos con la limitación aún en tierra de Egipto. Y eso significa Mizraim. ¿Recuerdas? Claro. Limitación entre muchas cosas. Si tú divides la palabra Mizraim, Metzer significa limitación. Y Yam significa mar en hebreo.
Pero la palabra Yam en hebreo es muy mística, porque encierra dos letras muy esenciales, ¿okay? Que es la Yud, que en este caso en español sería la Y, que es el primer nombre, la primera letra del nombre sagrado en hebreo. La Yud tiene un valor numérico de 10. Vamos a entrar un poquito ahora en una dimensión un poquito así. Y entonces la Mem, que es la M, tiene un valor numérico de 40. Si tú sumas la Yud, que es 10, y la Men, que es la M, que tiene un valor numérico de 40, llegamos a un número 50. Yam en hebreo significa 50. ¿Y qué importancia tiene aquí el número 50? Mira, el número 50 significa, entre muchas cosas, liberación. Significa purificación, santidad. ¿Qué hacemos nosotros? Si tú reviertes la palabra Yam hacia Egipto, tú desciendes 50 puertas, 50 niveles hacia la impureza de Egipto. Y si cruzas el mar, llegas entonces a la 50ª puerta de la pureza y de la santidad. Ahí vienes a ver que Mishraim te limita en tu proceso de santificación, de purificación, de evitar que tú entres en el mundo de lo infinito, ¿okay? Hidush en hebreo, el mundo de lo infinito. Y ahí puedes darte cuenta la importancia que tiene el pueblo hebreo en cruzar ese mar. El milagro ocurre cuando ponemos en acción esa fe por mandato de Hashem que nos dice adelante, cruzamos el mar en seco. Estoy apuradito porque el tiempo se nos va. No, explícase. Cruzamos ese mar en seco y por primera vez Hashem le muestra al pueblo, a la humanidad, el fondo del mar. ¿Conoces alguna vez en la historia algún pueblo que haya caminado a pie dentro del mar? No. Jamás. Mañana, el día 7º de Pesaj, que es mañana, es la celebración de que por primera vez en la historia del hombre, de la humanidad o del universo, Dios le muestra a la creación el poder que Él tiene sobre la naturaleza. Puesto que divide el mar para que el pueblo que Él eligió para recibir la revelación en el Sinaí de la Torá, de la Biblia, pudiera caminar en seco dentro del mar. Pero ¿qué significa entonces este evento también? Podemos seguir añadiendo más. El mar significa intelecto, significa conocimiento, significa la limitación que me divide a mí de llegar a la otra costa. Al dividir el mar, Hashem revela al pueblo de Dios qué hay en el fondo. Podemos decir que la Torá en un nivel en un nivel sencillo, representa ese mar, pero que el pueblo hebreo tiene el secreto que está dentro de ese libro, dentro de ese mar, puesto que Dios nos mostró el fondo. Caminamos en la tierra seca hacia la tierra de libertad. Una vez llegando a la tierra de libertad, estábamos caminando, ¿recuerdas el conteo de los 49 días que salimos de Egipto? Sí. Y vamos llegando entonces al monte Sinaí. En el monte Sinaí es cuando culminan los 49 días y entramos a la puerta 50, que es Shavuot, las fiestas de las semanas. Tomamos 7 semanas en ese trayecto. Y en ese trayecto, cuando llegamos al monte Sinaí, se nos abrió delante de nosotros, después de 3 días de purificación, la puerta 50, la puerta de la revelación, de que entramos en el mundo de lo ilimitado. ¿Qué aprendemos de todo esto en esta tarde, en esta semana de Pesaj? Es que nosotros, si queremos salir del mundo de lo que vivimos encerrado en un mundo de, filosóficamente hablando, de pensamientos y conceptos, somos esclavos muchas veces de nuestros propios conceptos. Liberarme de mi Egipto físico no es difícil. Pero liberarme y aprender a abrir ese mar que todos tenemos que romper diariamente. Diariamente tenemos que romper ese mar. Porque al abrir nosotros el mar de las dificultades, el mar de las pruebas, el mar que nos lleva a un sufrimiento, que nos encierra, que nos limita y que nos hace ver que no podemos avanzar y descuidamos nosotros nuestra fe,
emuná en Hashem, y comenzamos quizás a decir, prefiero mejor regresar a Venezuela, me hubiera mejor quedado en Cuba, vamos a ponernos a orar, vamos a luchar con los seres que tenemos alrededor. Y comenzamos a hacer lo que nuestro pueblo hizo quizás ante una dificultad. Y cuando ponemos esa fe en acción y decimos, espérate, vamos a lanzarnos al mar, vamos a caminar adelante, vamos a llegar a lo que tenemos que hacer, que es conseguir la libertad de todo esto, Hashem nos va a abrir los ojos, nos va a abrir el entendimiento y nos va a mostrar su Torah, su revelación divina. Y eso transforma mi Egipto de esclavitud y limitaciones en un mundo de Hidush, un mundo de lo ilimitado, del uno y ilimitado Dios, que es su revelación. Algo maravilloso ocurre. Nos aprendemos de todo esto también, que tenemos que tomar una decisión en nuestra vida. Podemos vivir quejándonos, podemos vivir culpando, podemos vivir buscando un chivo expiatorio, o podemos decidir abrir nuestro mundo y conocer entonces realmente qué cosa es llegar al cielo a mí. ¿Cómo yo puedo traer el cielo que tanto clamamos a mí, a nosotros? Bueno, la palabra Shamayim es cielo en hebreo. La palabra Shamayim contiene también la Men, la M, y contiene también la Yud, la Y en latino, en español. Dijimos que esa palabra, juntas esas dos letras, viene y nos llega al número 50. Pero tenemos un alma que es Neshama en hebreo. Y la Neshama tiene también la Yud y tiene también la Men y la Nun, mejor dicho, tiene la letra Nun, que es la N de Neshama. La letra Nun en hebreo es 50. Si fijamos bien, Shamayim tiene un valor numérico de 50. Y Neshama, que es alma, tiene un valor numérico de 50. ¿Qué aprendemos entonces con esta revelación del cielo? Decimos que para aprender nosotros, ¿quién es aquel que baja el cielo a su alma? Aquel que decide y decide caminar al frente, linealmente a la revelación de Dios. Y no mira el mar como un obstáculo, sino como un camino que Hashem, Dios nos va a abrir y vamos a caminar dentro de él. Bendito sea el Eterno. Amén. Que nos ha dado esta oportunidad. Gracias a Haxamé, a todos. Les deseo que en esta tarde, en este día, séptimo día de Pesa, aprendamos a que no solamente fijemos nuestros ojos en aquellos que nos ata, sino el potencial que tenemos de crear todos los días la partidura del mar y avanzar adelante. O sea, a ver si... Torah en tu casa, shalom, shalom. A ver si abrimos ese mar en Venezuela y conseguimos finalmente la libertad. Gracias, Julio. Gracias por estas conversaciones que siempre son tan enriquecedoras. Yo me despido hasta mañana, que ya se termina la semana. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora,